seguir un camino y la otra tiene que seguir otro camino. Entonces, el número de caminos que podríamos tener va a ser a la suma de cuando realizamos la primera y cuando realizamos la segunda, ¿no? Entonces, de m más n maneras vendría a ser, dice, dada ese principio. Entonces, claro está, ¿no? El principio que dice, si dos decisiones son mutuamente excluyentes y la primera se puede tomar de m maneras y la segunda de n maneras, ¿no? O sea que podemos, dice, solucionar una decisión de m maneras y la otra de n maneras. Entonces, otra se puede tomar de la m más n maneras. Es el caso del siguiente ejemplo. Por ejemplo, por decir, decimos cuántos números de cuatro cifras menores de 2363, cuántos números de cuatro cifras menores de 2367 se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4. Con los dígitos 1, 2, 3, 4. Coma. Si cada dígito se usa una sola vez. Si cada dígito se usa una sola vez. A ver. ¿Cómo podrían ustedes determinar el número de cuatro cifras menores al 2367 que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4? Si cada dígito se usa una sola vez. ¿Listo? ¿Se ha podido? Jóvenes, ¿se puede o no se puede?
Vamos jóvenes, ¿cómo analizamos entonces el problema? Dice, nuevamente vamos a ver, ¿o alguien ha resuelto? Dice lo siguiente, dice, ¿cuántos números de 4 cifras? 4 cifras, supuestamente, deberían estar, vamos a colocarlo en 4 casilleros a los números, ¿no? De 4 cifras, podemos formar, dice, ¿no? Menores a 2367. Menores a este número, 2367. Y luego me dice, se pueden formar, dice, con los dígitos 1, 2, 3 y 4. O sea que menores a 2364. ¿Qué estamos queriendo encontrar en este caso? Los números que van a tener en esta primera unidad de 1000, ¿no? Vamos a tener que van a ser partícipe, que van a ser menores que 2367. Los únicos valores en la unidad de 1000 pueden ingresar o 2 aquí, ¿no? ¿Sí? O sea que tenemos a 1 y 2 que pueden ser parte de este desarrollo, que pueden establecer en esta primera parte de las unidades de 1000. Entonces, y en un segundo, ¿no? En el segundo dígito deberían ingresar, dice, por decir, aquí supuestamente cuando es 1, podría ingresar cualquiera de los restantes, ¿no? Podría ingresar 2, 3 o 4. O sea que podríamos tener, dice, a 2, 3 o 4 en cualquiera del segundo dígito. En el tercer dígito, también de la misma manera, como estamos diciendo que solamente también se pueden utilizar una sola vez. Una sola vez, cada número, ¿no? Una sola vez. Entonces, tenemos aquí, para que tengamos 4 dígitos, me faltan 2 dígitos todavía. Entonces, podríamos indicar que puede ser aquí el 3, o puede ser o el 4, ¿sí? Como tercer dígito. Y el último dígito será entonces también, para que tengamos 4 dígitos, ¿qué va a pasar? Si aquí tengo 1, 2, el 4 va a faltar, y aquí voy a tener 1, 2, 4, 3. Entonces así completo, vamos a decir, un número de 4 dígitos, de tal manera que estoy utilizando una sola vez los dígitos 1, 2, 3, 4, ¿no? De igual manera tendré aquí que van a faltar, si aquí tengo a 1 y 3, aquí faltarán 2 y 4, ¿no? Y por tanto también 1, 3, 2, aquí falta el 4 y aquí faltará el 2. Y de la misma manera, en este punto tendríamos el desarrollo de que si tengo 1, 4, aquí falta el 2 y el 3, por tanto también faltará en esta instancia, en el cuarto dígito, al elemento 1, 4,
2, 3, 1, 4, 3, 2. ¿No? Y así los números 1234, 1243, ¿no? 1324 y el número 1342, como también el número 1423, 232 serían menores a este valor, al valor que me pide, ¿no? 2367. Eso analizando cuando tenemos en el primer dígito a la unidad. Tenemos en el primer dígito al valor de 2, supuestamente, ¿qué vamos a tener en un segundo dígito? ¿Qué dígitos podríamos formar? Ya que dice que tiene que ser menor a 2367, menores a 2367. ¿Qué va a pasar? ¿Qué números podrían ingresar? Dice, tendrían que ingresar 2100 y 2200, ¿no? Pero aquí en el tercer dígito no pueden ser menores, dice. ¿También ingresará el 2300? ¿Ingresará el 2300 o no? Allá tenemos ahí el 2, ¿no? Pero aquí tendríamos entonces, como se está repitiendo solamente una vez y tienen que ser menores a 2300, ¿no? Aquí tendríamos al 2100 y 2300. Pero tenemos que tener cuidado que no deben ser menor que 2367. Entonces, en el segundo dígito pueden ingresar 1 y 3. Luego, estos números también en un tercer dígito e ingresar con ¿quién? 2100. De los otros dos números que me faltan es el 3 y el 4, ¿no? 2134 y el 2143, ¿sí? Y en ese último, que vendría a ser 2300, ¿no? ¿Qué dígitos están faltando? Está faltando el 1 y está faltando el 4, ¿sí? Entonces, como esos números vienen a ser también menores a 2367, estamos también pidiendo de que vamos a tener a 4 y aquí faltando igual a 1, ¿no? Entonces, por tanto, tendríamos a los números 2134 y 2143, como también el número 2300, vamos a decir 2314 como 2341, ¿no? Ahí tendríamos entonces a esos números, porque ¿qué pasa si yo hubiera tenido al elemento 4 todavía aquí, ¿no? Ya hubiéramos tenido mayores a 2364, ¿no? Entonces, como dicen menores a 2367, entonces tenemos que excluir ese valor y solamente tendríamos de esa manera. Entonces, el número realizado, el número de números menores, como 1 y 2 vienen a ser independientes, vamos a decir que son excluyentes, ¿no? No puede ser a la vez 1 y 2. 1 y 2 tienen que ser excluyentes para tener esos valores. Entonces, dice
De una manera lo podemos realizar encontrando así a 6 números, y de una segunda manera también encontramos a 4 números. Por tanto, la suma de ellos debe ser entonces de 10 maneras. Podemos, dice, encontrar, o sea, son 10 números que podemos encontrar menores a 2367 utilizando los dígitos 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, son los 10 números de 4 dígitos formados con 1, 2, 3, 4 y sean menores a 2367. Entonces, el principio de la adición hace que podamos utilizar de esa manera para encontrar también, vamos a decir, valores numéricos de tal manera con diferentes condiciones, ¿no? Lo que sí en este caso debemos tomar en cuenta de que decimos si las decisiones, si dos decisiones son mutuamente excluyentes y la primera se puede realizar, dice, de una forma y la otra de otra forma, entonces el número de encontrar una o la otra vendría a ser la suma de las dos formas a realizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, pasamos a definir entonces también qué son arreglos. Arreglos. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Un arreglo simple de n objetos diferentes. Un arreglo simple de n objetos diferentes tomados de k en k. Un arreglo simple de n objetos diferentes tomados de k en k es una ordenación de k objetos, es una ordenación de k objetos entre los n dados. Es una ordenación de k objetos entre los n dados. Punto seguido. De tal manera que estos grupos de k elementos, de tal manera que estos grupos de k elementos difieran en algún elemento, o en el orden de colocación. Difieran en algún elemento o en el orden de colocación. O en el orden de colocación.
Punto aparte. El número de todos los arreglos a formarse, el número de todos los arreglos a formarse con n objetos, el número de todos los arreglos a formarse con n objetos tomados de K en K es obtenido por la fórmula, dos puntos aparte. Vamos a poner un arreglo, dice, tomados de n elementos, tomados de K en K, dice que va a ser igual a n factorial sobre n menos K factorial. N menos K factorial. Que viene a ser también igual, dice, todo esto al producto de n por n menos 1 por n menos 2 por n menos K más 1. N menos K más 1. ¿Dónde sabemos que el factorial de un número, viene a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2 por, vamos a decir, por 2 y por 1, ¿no? Y también sabemos que el factorial de 0 es igual a 1. El factorial de 0 viene a ser igual a 1. A ver, es el caso del siguiente ejemplo que vamos a tener para poder utilizar esta formulita que dice que podemos encontrar arreglos de tal manera que, dado un número n cualquiera, ¿no? Y podamos formar grupos de K en K, dice, ¿no? ¿Cuántos grupos de K en K puedes formar a través de los n arreglos dados, ¿no? De los n elementos. Por ejemplo, dice, ¿cuántas maneras diferentes se pueden sentar? ¿Cuántas maneras diferentes se pueden sentar 8 personas en una banca? 8 personas en una banca, con capacidad para 5 personas. Con capacidad para 5 personas. A simple inspección de ese problema, ustedes, ¿qué dirían? ¿Cuántos grupos, cuántas maneras diferentes se podrían formar? Dice, ¿no? 8 personas, solamente 8 personas, en una banca que tiene disponible para 5 personas. ¿Cuántas formas diferentes? Se pueden sentar 8 personas en una banca con capacidad para 5 personas. Lo habíamos definido bien claro, dice, un arreglo simple de n objetos diferentes tomados de K en K, o sea, grupos de K elementos, dice, es una ordenación de K objetos entre los n dados, tal que para cada, dice, de tal manera que estos grupos de K elementos diferentes
se difieren, dice, se difieren en algún elemento o en el orden de colocación. Eso es importante que ustedes noten, ¿no? Que esos grupos vienen a ser, dice, diferentes de grupo a grupo, ya sea en un elemento o en la posición con lo que están sentadas. O sea que es importante, dice, la posición que tienen que ubicarse cada persona, ¿no? Dentro de los 8 elementos dados. ¿Cuántos grupos de K en K podemos formar? Dice. ¿Cuántos serían, jóvenes? Sería 8 factorial sobre 3 factorial, ¿no? Sí, 8 factorial sobre 3 factorial. ¿Y eso cuánto viene a ser? 6.720. 6.720, ¿no? Imagínense solamente con 8 personas en las diferentes formas que podríamos sentarnos en 5 lugares. Dice que podemos formar grupos hasta de 6.720. Imagínense, ¿no? Es demasiado. O sea que cada grupo o cada forma de sentarse solamente varía, dice, ¿en quién? En un nuevo elemento o, vamos a decir, la forma o el lugar donde se está sentando cada persona, ¿no? Es lo que difiera de cada uno de los grupos de K en K formados. A ver, vamos a hacer una representación. A ver, por ejemplo, hemos dicho, tenemos a 8 personas disponibles, ¿no? Y queremos sentarnos en 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. Tenemos 8 personas que pueden sentarse en estos 5 lugares. Entonces, dice que viene a ser, de acuerdo a lo que la tablita o de acuerdo a la fórmula que tenemos para encontrar, vendría a ser n igual a 8 y los grupos que deben formar serían de 5 en 5, ¿no? Entonces, el arreglo de 8 elementos formados grupos será, dice, igual a 8 factorial sobre 8 menos 5 factorial. Y esto también será 8 factorial. 8 factorial viene a ser igual a 8 por 7 por 6 por 5, ¿no? Por 4 factorial. Todo sobre 8 menos 5, 3 factorial. 3 factorial con 3 factorial se me va y voy a tener, dice que ese producto va a ser igual a 6.700, ¿cuánto dijimos? 6.720. 6.720 dice formas de sentarse a 5 personas, entonces solamente teniendo 8 personas. ¿No? 8 personas, imagínense. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí en este caso? A ver si nosotros tratáramos, por ejemplo, de solamente 3 personas, para verlo mejor. Personas, ¿no?
y tengamos dos asientos disponibles, ¿ya? Dos personas, dos lugares disponibles para sentarse en estas tres personas. Entonces, según la fórmula, tendríamos un arreglo de tres objetos tomados de dos en dos, ¿no? Y esto sería igual a 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Entonces, ¿a quién? A 3 por 2 por 1, ¿no? Porque 3 menos 2 es 1, 1 factorial es 1, por tanto voy a tener a 3 factorial. 3 por 2 esto es igual a 6. ¿Cuáles serían esas formas de sentar? Si yo coloco como fueran las tres personas ABC, yo puedo tranquilamente decir que uno puede ser ABC, ¿no? Va a ser el otro, ¿quién? AC, ¿ya? El otro va a ser BC, ¿ya? Como también va a ser AB, BA, ¿no? Como también CA y CB. Ahí tengo a las 6 posiciones o los 6 grupos formados de 2 en 2, de tal manera que las diferentes posiciones de sentarse en cada grupo, ¿no? AB, BA, CA, AC, AC, CA, como también BC y CB, ¿no? Las 6 posiciones que nos da para poder solamente, para que ustedes puedan ver, teniendo 3 personas disponibles, ¿no? Podemos formar de 2 en 2, en 2 asientos, de tal manera que solamente ya las formas de sentarse vienen a ser de 6 maneras. ¿Listo? Es entonces, a eso vamos a llamar arreglos simples, de tal manera que, dados un n personas disponibles, podemos formar grupos de los que nosotros queramos, ¿no? De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, o también podría ser de 6 en 6, ¿no? O de 7 en 7 también podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Sí? Entonces, de esa manera utilizamos entonces también a esta definición de arreglos simples dados de esa forma. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas? No está todo claro. Muy bien. Entonces, ya cumplió también con nuestro horario. Quedaríamos aquí volviendo el día lunes. ¿Listo? Entonces, hasta el día lunes, jóvenes. Inge, creo que el lunes es feriado. Ah, lunes es feriado, correcto. Entonces, el jueves, no hay otro. Vale, No hay otro. hasta el El jueves. jueves continuamos. ¿Listo? Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Inge. Chao, chao. Así que Hasta el jueves.